El manejo de datos espaciales en SQL Server está soportado, como les dije anteriormente, desde versiones anteriores. Específicamente está soportado mediante el Transact SQL y también mediante todo lo que sería el API que está disponible desde .NET. El objetivo principal de hoy es entender cuáles son las capacidades de manejo de datos espaciales que están presentes en SQL Server, ver las mejoras que se dieron en cuanto a lo que serían las consultas espaciales y esas mejoras cómo fueron incluidas en SQL Server 2012, y más que todo el objetivo principal es darles a entender o darles a conocer de que ustedes pueden desarrollar sistemas que manejan sistemas de coordenadas de datos espaciales dentro de todo lo que sería el motor de base de datos, y que SQL Server posee de forma nativa dentro de todo lo que sería el Transact SQL soporte para estar haciendo operaciones que impliquen manejo de coordenadas, cálculo de áreas, manejo de cálculo de distancias, etc. Entonces, para esto vamos a hacer primero una introducción a todo lo que sería este concepto. Primero, recordemos que todo lo que sería el manejo de datos espaciales está cada vez más presente en la vida de las personas. Específicamente, ¿qué es lo que tenemos? Ahora la mayoría de los dispositivos móviles, en este caso teléfonos, cuentan con sistemas de manejo de coordenadas, cuentan con GPS. Esa información que es capturada por los GPS, que usualmente va a ser las coordenadas donde está ubicada una persona, son muy importantes y pueden ser utilizadas para generar distintos sistemas de tecnologías. Por ejemplo, se pueden imaginar todo lo que sería el uso de manejo de coordenadas GPS y de historial de manejo de ubicaciones para poder optimizar todo lo que serían diferentes rutas de distribución en una empresa que se dedique a la distribución de productos por medio de camiones o por medio de diferentes rutas preestablecidas, y tratar de integrar. También poder calcular todo lo que serían los tiempos de desplazo históricos entre dos puntos con base en toda la información que nosotros podemos tener. Recordemos que son bastante útiles el manejo de coordenadas en los sistemas tales como los de distribución de puntos de venta, que son los casos que estamos manejando. Pues bien, hasta hace muchos años, para manejar ese tipo de información, esa información se manejaba como números enteros dentro de SQL Server. Por ejemplo, yo tenía una tabla donde iba a decir ubicación, y dentro de esa ubicación lo que manejaba eran dos columnas, uno que me decía las diferentes coordenadas que iba a estar utilizando, y hasta ahí llegaba. Sin embargo, a partir de versiones de SQL Server se empezó a incluir todo lo que sería el manejo de datos espaciales. Entonces, ahora yo puedo tener precisamente de forma nativa un tipo de dato en SQL Server que es el tipo de dato geográfico. Ese tipo de dato geográfico puede guardar coordenadas en distintos sistemas, tal y como vamos a ver más adelante en la presentación, y además podemos realizar operaciones sobre esos sistemas, que eso es lo más importante, tal y como le estaba diciendo, encontrar la distancia más mínima, el shortest minimum path entre diferentes puntos que están dados ahí, utilizar todo lo que serían las coordenadas para hacer trazos dentro de un reporte. Por ejemplo, en el Reporting Service podríamos generar mediante consultas hacia la base de datos y coordenadas, y dibujar esas coordenadas dentro del Reporting Services. Ahí les recomiendo que busquen varios ejemplos. Hay varios ejemplos que están disponibles en Code Project para poder generar informes geográficos con base en todas las capacidades de GPS y de manejo de coordenadas que tiene SQL Server. Para darnos una idea de qué es lo que tiene SQL Server en cuanto a manejo de datos espaciales, voy a compartirles un momento mi instancia de SQL Server 2012 y vamos a ejecutar algunas consultas. Vamos a compartir en este momento la pantalla. Vamos a compartir todo el
todo el desktop. Acá lo que tenemos y les va a aparecer dentro de un momento en pantalla es precisamente una instancia de SQL Server. Dentro de esta instancia de SQL Server vamos a ejecutar algunos estatutos SQL para que ustedes vean cuáles son las diferentes opciones que tenemos disponibles. Primero, vamos a cambiarnos de base de datos. Aquí lo vamos a utilizar. Esta ejecución lo vamos a hacer con el Transact SQL dentro de TenDB, haciendo algunas consultas temporales. Lo primero que quiero que estén tomando en cuenta es la existencia del tipo Geometry, que sería el tipo geométrico. Y de hecho, tomen en cuenta que, como les dije anteriormente, en versiones anteriores, para nosotros administrar todo lo que sería la información de datos espaciales, lo más que podíamos guardar era coordenadas como columnas en enteros o columnas con punto flotante, dependiendo de cómo lo queríamos estar guardando y la precisión que nosotros queríamos. Pero a partir de versiones nuevas de SQL Server, SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012, nosotros tenemos en cuenta todo lo que sería y tenemos a nuestra disposición el tipo de dato geométrico. Aquí lo que estamos haciendo en primera instancia es declarando una variable de ese tipo. Una vez que nosotros declaramos esa variable de ese tipo, nosotros podemos venir y podemos, igual a esa figura geométrica que estamos diciendo que es esta Transact SQL que vamos a ejecutar, le podemos asignar todo lo que sería diferentes coordenadas. En este caso le estamos agregando una coordenada y le estamos pidiendo al tipo geométrico que convierta coordenadas ya bien conocidas por nosotros, en este caso coordenadas de que me representan un polígono, que me los guarden dentro de lo que sería el tipo geométrico. Ese tipo geométrico me va a generar una variable que va a incluir la información geométrica, en este caso de un polígono. Ya vamos a ver qué tipo de polígono es, y después vamos a poder hacer operaciones sobre ese polígono. En este caso estamos hablando de figura geométrica y queremos que sea vista como un square. Voy a ejecutar este Transact SQL para que ustedes lo puedan ver. Entonces, prácticamente acá lo que estamos viendo es, primero abajo, el resultado de la ejecución. El square, vean que es un 0x0000, digamos, esa es la forma en que se almacena la información, pero lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es acá. Primero me dice que fue una row fue la que fue afectada, pero podemos ver todo lo que serían los espacios geométricos que nosotros tenemos acá. Primero de esto, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero, recuerden que nosotros hicimos un Transact SQL y después ese Transact SQL le queremos que establecer este polígono, y este polígono después lo queremos poner en un plano de un square, digamos, para poder estar haciendo. Podemos ver las diferentes opciones. Podemos ver cómo lo queremos guardar. Vamos a hacerle zoom. Esto es importante porque aquí estamos haciendo una división o un dibujado de un cuadrado, pero vamos a ver que igual con todo lo que serían las capacidades de manejo de coordenadas podemos manejar otro tipo de contenido. Vamos a hacer otro Transact SQL. Aquí igual vamos a tener el manejo de figuras geométricas. Tenemos una serie de coordenadas que nosotros vamos a estar haciendo, y en este caso queremos establecerlo como una figura coloreada. Vamos a ejecutarlo. Igual tenemos el resultado, pero si vemos aquí, este es el resultado. Dentro de este resultado podemos ver de que nosotros dentro de un plano podemos establecer diferentes coordenadas y establecer un área. Esa es la ventaja que nosotros tenemos, igual como un polígono que nosotros podríamos estar haciendo. Como son las diferentes formas de estar dibujando la información. También podemos hacer diferentes operaciones. En este caso tenemos dos figuras geométricas establecidas, dos variables. Cada una de esas variables va a tener un polígono que la representa, una serie de coordenadas que nos va a estar representando, y dentro de la serie de coordenadas después las vamos a poder unir. Vean que aquí estamos haciendo
una operación bastante sencilla, que sería obtenga todos los valores de la figura geométrica 1 y las une con la figura geométrica 2. En este caso, nosotros ejecutamos esto y nos da dos resultados geométricos, pero podemos ver la intersección o la interpolación de esos puntos dentro de un plano. Entonces, esa es una de las ventajas que nosotros tenemos con SQL. Igual, para poder empezar a utilizar todo lo que serían los datos geométricos dentro de SQL Server, lo más recomendable es que ustedes ya tengan un conocimiento previo sobre todo lo que sería el manejo de coordenadas y el manejo de datos espaciales de forma genérica, no necesariamente ligadas con SQL. Si nosotros tenemos esa información ya clara, después vamos a poder empezar a explotar un poco más las capacidades de SQL Server para manejar este tipo de información. Vamos a volver a nuestra presentación porque ahora sí vamos a empezar a ver un poco acerca de esa información que les estaba mencionando, que era precisamente toda la información que nosotros necesitamos para poder entender el manejo de datos espaciales dentro de SQL Server 2012. Como les dije anteriormente, mientras vuelve la presentación, lo que más importa dentro de estos casos es conocer la forma en que podemos explotar el uso de estos datos espaciales. La forma más natural y común que se ha encontrado para manejar los datos espaciales es utilizando todo lo que sería Reporting Services, o también creando sistemas que se apoyen en los diferentes aspectos de manejo de coordenadas que están disponibles en SQL. Dentro de un momento vamos a volver con nuestra presentación. Acá ya estamos volviendo a la presentación que teníamos acá disponible. Aquí lo que vamos a hacer es un repaso sobre diferentes conceptos que están relacionados con el manejo de datos espaciales. Primero ya vimos que se puede hacer todo lo que serían los diferentes componentes y manejo de componentes, y ya vimos el demo de cómo el soporte es directamente dentro del Transact SQL. Recordemos, existen diferentes escenarios en los cuales se pueden aplicar el uso de datos espaciales. Esto es para que ustedes se den una idea del tipo de sistemas que pueden desarrollar utilizando todo lo que sería la información disponible en una base de datos geográfica, y además combinarla con operaciones ya propias de base de datos y combinarla ya en sistemas un poco más inteligentes. Por ejemplo, nosotros podríamos tener un sistema que maneja información geográfica sobre nuestros clientes, poder hacer análisis sobre impacto ambiental, análisis y planificación sobre diferentes áreas en desarrollo. Podemos hacer análisis económicos con base en ubicaciones geográficas, por ejemplo, saber cuáles son los sectores donde hay hacer reportes cruzados, por ejemplo, cuáles son los sectores dentro de un mapa que muestran mayor desarrollo económico o mayor tipo de indicador económico que nosotros queramos, o indicadores sociales. Se puede utilizar para análisis de planificación en cuanto a lo que sería la distribución del terreno, análisis de segmentación de mercados, más que todo también en análisis científicos, como lo vamos a ver más adelante, o si estamos hablando de todo lo que serían coordenadas, análisis de los bienes raíces, el desarrollo de bienes raíces que se dé en una región, en una región determinada. Entonces, en general, como vimos aquí anteriormente, nosotros vamos a tener diferentes tipos de información que se puede mostrar en lo que serían los datos espaciales. Nosotros podemos tener datos espaciales de dos tipos. Aquí implica que ustedes conozcan un poco acerca de este tipo de tema, digamos que sería toda la parte geográfica. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Los datos espaciales pueden estar en dos formatos, como lo podríamos decir. Pueden ser raster data, que son datos crudos, o
raster por vectores o vectores de datos para poder estar haciendo. En el caso de SQL Server, él puede administrar cualquiera de los dos tipos de formatos de información que se almacene dentro de la base de datos. En el caso de datos por vectores, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder tener? Vamos a poder tener y dibujar un punto, dibujar múltiples puntos, dibujar unas líneas, múltiples líneas, dibujar un polígono, tal y como lo habíamos visto anteriormente, dibujar múltiples polígonos, y además podríamos hacer todo lo que sería una colección de polígonos o de gráficos. Dentro de estos, eso es importante, vean que nosotros tenemos dibujar un punto, nos sirve para poder, por ejemplo, dibujar un árbol, dibujar un polo, dibujar un hidrante, una válvula, etcétera, en un mapa o en un espacio de coordenadas geoespaciales. Para hacer las líneas, por ejemplo, ese es un ejemplo para poder dibujar dentro de un mapa o tener todas las coordenadas de una calle, de un río, de una línea del tren, de una línea X de combustible, etcétera. Un polígono, que es la figura que hayamos estado dibujando, nos sirve para poder interpretar y almacenar información acerca de terrenos, de parques, de límites administrativos, de geográficos dentro de diferentes lugares. Además, también cuando hacemos las colecciones que incluyen diferentes tipos de polígonos, líneas y puntos, es prácticamente para poder mostrar información geográfica dentro de un mapa más complejo. Entonces vemos que siempre hay formas de poder sacarle provecho al despliegue de la información que nosotros tenemos. El raster data, digamos, ese es el otro ejemplo que nosotros tenemos, se relaciona casi siempre con todo lo que sería imágenes tomadas por satélites y además de fotos tomadas digitalmente de espacios aéreos. Entonces tenemos ese tipo de información que pueden ser administradas. Si nosotros nos vamos aquí a poder ver qué es lo nuevo que tiene SQL Server 2012, igual tomen en cuenta que este es un tipo de sistemas geográficos en los cuales ustedes tienen que encontrar su aplicación, y SQL Server lo único que les da es los primitivos para poder hacer sistemas más complejos. Igual yo lo relaciono con Transact SQL. SQL Server les da la capacidad de poder almacenar información, de crear tablas, de realizar consultas con Transact SQL, pero la importancia del sistema reside en las capacidades de negocios que ustedes van a implementar con estas características que les da el motor de base de datos. De la misma forma, SQL Server les da capacidades para poder tener operadores sobre datos espaciales, pero la verdadera capacidad que ustedes tienen o el verdadero valor que pueden agregar y tomarle a estas expresiones es cuando ustedes transmiten o crean un sistema que utiliza estos operadores. Dentro de estos nuevos operadores, ¿qué es lo que nosotros tenemos en SQL Server 2012? Primero, me permite ahora trazar y guardar información acerca de segmentos de arcos. En este caso tenemos strings circulares, curvas compuestas o polígonos curvos. Esto lo que nos permite es poder almacenar este nuevo tipo de información y que además este tipo de información pueda ser utilizada o estos tipos geográficos puedan representar otro tipo de datos geográficos que antes no estaba soportado. Recuerdan que antes eran directamente, no podíamos tener, por ejemplo, polígonos circulares. Ahora ya lo podemos estar haciendo. También incluye el soporte para todo lo que serían los arcos de forma elipsoide, en este caso conformados con 4 puntos, tal y como se muestra en la figura. Entonces, esos son, para que lo recuerden y no se nos asusten, estos son información que está totalmente relacionada con el manejo de datos geográficos. Entonces, recuerden, para poder sacarle mayor provecho a esto, tienen que imaginarse un sistema que van a estar utilizando ustedes y que ese sistema puede utilizar los datos geográficos que ustedes puedan estar haciendo. Vamos a avanzar un poco. Esos son unos tipos de datos espaciales. Hay mayor información dentro de todo lo que serían los datos espaciales que nosotros podemos decir.
Primero, tenemos que en SQL Server se manejan los métodos relacionales y para todo lo que sería la geografía. En este caso, para hacer todo lo que sería geometric, entonces tenemos dos tipos de datos, los datos relacionales con geográficos, y que en este caso en SQL Server se agregó el soporte para los dos. Otra de las opciones que es importante es que nosotros tenemos que una nueva operación que se llama makeValid. makeValid lo que va a hacer es convertir los valores incorrectos de geometría a valores correctos. Va a tratar de encontrar su representación correcta. Un punto más interesante que nosotros tenemos acá es también la opción de poder dibujar objetos geográficos de un hemisferio. En este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Es el Full Globe Spatial Object. Ese Full Globe Spatial Object nos permite poder hacer trazos de objetos que están más allá de un continente. En versiones anteriores de SQL Server, nosotros no podíamos hacer eso. Ahora sí se puede hacer o marcar áreas que abarcan más de un continente o medio globo terráqueo. Entonces eso es importante. Para hacer todo lo que sería en los cálculos de espaciales, tales como les dije, que está soportado por Transact SQL, tal y como lo mostramos ahora dentro de lo que sería la demostración, se aumentó la precisión de 27 bits a 48 bits. También tenemos que se pueden persistir las columnas de datos espaciales, tenemos agregadores de datos espaciales y lo más importante para manejar las agregaciones, y además lo más importante es que tenemos capacidades de manejo de índices, lo cual nos permite ahora hacer consultas de datos espaciales mucho más rápido que en la versión anterior. Entonces, esto es importante. Ahora vemos cómo es que podemos nosotros estar manejando datos espaciales dentro de SQL Server. Una de las opciones más comunes es poder manejar los datos de posición de un GPS, tal y como les dije anteriormente, latitud y longitud. En versiones anteriores, cuando no teníamos soporte para datos espaciales, ustedes lo manejaban eso como dos columnas, que eran dos números, donde estaba la latitud y longitud. En el caso de el soporte de datos espaciales, ahora vean, nos dan la posibilidad de que nosotros podamos dibujar puntos de tipo geográfico. Aquí estamos declarando una variable que es G, que es Geography, y le estamos diciendo que queremos almacenar dentro de Geography un punto, y le decimos aquí latitud y longitud. Entonces eso es importante. También nosotros podemos decir todo lo que sería un punto de con base en un punto queremos generar una región alrededor de ese punto. Por ejemplo, acá declaramos una region de tipo Geography me va a decir que yo tengo un punto que es de latitud y longitud, pero va a tener una región alrededor de 20 metros. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos aquí en cuenta. ¿Esto para qué lo vamos a usar? Pues lo vamos a usar después para calcular todo lo que sería distancias. Vean que la creación de datos espaciales es bastante sencillo. Igual nosotros podemos decir después establecer y generar algunas consultas que son muy importantes. En este caso tenemos aquí el uso de los datos espaciales en este Transact SQL. Vean que lo que estamos diciendo es obteniendo todas las tiendas dentro de una distancia X. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Primero, seleccione todas las tiendas de la tabla Stores, donde S es una columna de tipo geométrico, donde S, y me dice que la distancia entre S, que es el punto donde se está ubicada esa tienda, ¿verdad? ¿Con respecto a qué? Con respecto a un parámetro, que es otro punto, sea menor que X, que es otro parámetro. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, obténgame de toda la tabla de tiendas, aquellas tiendas cuya distancia sea menor a, por ejemplo, 1 kilómetro del punto que les estoy dando como referencia, que en este caso, mi. Entonces, ¿para qué nos podría servir esto? Digamos, si yo estoy con una aplicación de teléfono móvil y quiero saber cuáles son las tiendas que hay sobre un proveedor determinado a una distancia de 5 kilómetros, yo puedo obtener mi ubicación actual con el GPS de mi teléfono inteligente y después puedo hacer esa consulta contra
la base de datos central y desplegar la información. Entonces eso es importante. También nosotros podemos decir aquí todo lo que sería obtenga todas las tiendas dentro de una ciudad X. En este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Dice, igual, es un select, pero vean que la operación que se está utilizando es intersect. Intersect es una intersección geométrica entre, y vean que lo que estamos estableciendo es el myCityBoundary. El myCityBoundary, imagínense como un polígono que nosotros establecimos con todas las coordenadas que son los límites de esa ciudad. Entonces le estamos diciendo ahorita es, obténgame todas las coordenadas de tiendas que se intersecan dentro de los límites de la ciudad que yo he definido. Entonces eso es importante que ustedes lo tengan, y supongo que igual ven que se les va pudiendo dar todo lo que sería la aplicación práctica a cada uno de estos elementos que nosotros tenemos acá. Vamos a avanzar un poco con otro tipo de información. Hay que recordar que todo lo que sería en SQL Server vamos a tener el soporte para dos tipos de datos espaciales. En este caso, el dato espacial que nosotros estamos usando ahorita es el dato geometric, ¿verdad? También podemos utilizar el dato geographic. En este caso, el dato geométrico, que es el que habíamos estado utilizando acá, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que es que supone que estamos trabajando con una plano espacial de tierra plana, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, eso es lo que significa. Entonces, ¿qué es lo que podemos definir? Yo puedo definir puntos, líneas y áreas dentro de coordenadas. Entonces, eso es importante. Después, podemos utilizar todo lo que sería el tipo de dato geography. El tipo de dato geography utiliza el concepto de que nosotros vivimos en un planeta que es redondo. Entonces, se llama geodésico. Entonces, igual, se da todo lo que sería en coordenadas de elipses, que podría ser latitud, longitud, horas, minutos, para poder estar estableciendo todo lo que serían los datos. Entonces, esta es una de las opciones que hay que tener en cuenta a la hora de estar utilizando con SQL Server, y que es importante que tomemos en cuenta que los tipos de datos de Geography me dan mayor precisión que los de Geometry. ¿Por qué? Por la curvatura de la Tierra. Entonces, si vamos a calcular distancias entre continentes o entre puntos que están entre distintos continentes, tendríamos que utilizar el tipo Geography para poder estar haciendo. Eso es más fácil poder ubicarlo acá, para que ustedes entiendan. Supónganse que nosotros queremos hacer un viaje desde Europa hacia América. Entonces, si nosotros vemos que esto es una suposición de tierra plana, ¿verdad? Si suponemos que esta es tierra plana, entonces lo que estamos haciendo es que estamos calculando una distancia directa desde este punto que está aquí en Europa hacia las islas que están cerca de América. Sin embargo, estamos asumiendo que la distancia es directa, recta, pero por la curvatura de la Tierra, en realidad lo que estamos haciendo es una mayor distancia. Entonces es importante tomarlo en cuenta cuando estamos estableciendo el tipo de dato que vamos a estar utilizando dentro de SQL Server. Si queremos opciones más directas que implican mediciones entre continentes, nosotros vamos a tener que utilizar el tipo apropiado, que en este caso sería el tipo Geography, que asume que las coordenadas son en una tierra redonda. Aquí tenemos algunos ejemplos de formatos de almacenamiento de datos espaciales, tal y como lo vimos cuando nosotros hacemos consultas dentro de SQL Server, nos da un resultado. Ese es el formato en el cual se almacenan los datos espaciales dentro de SQL Server. Aquí solo vamos a mostrarles algunos. Por ejemplo, aquí pueden ser guardados como el binario o como polígono. Recuerdan, cuando yo establecía un polígono, este polígono era guardado como resultado como un binario dentro de SQL Server. También existe el GML, que esa es la forma en que guarda la información geográfica Google, digamos que es propia de ellos, ¿verdad? Que nosotros podemos estar estableciendo. En el caso de SQL Server puede trabajar como well-known binary o como well-known polygon, ¿verdad? Para poder estar estableciendo y generando cada uno de estos datos. Continuando con todo lo que sería las diferentes opciones y
propiedades que nosotros teníamos disponibles, recuerden que nosotros teníamos dentro de SQL Server algunas de las mejoras que eran los circular arcs. Aquí tenemos un ejemplo de un circular arc o un arco de circunferencia. Aquí estamos estableciendo un objeto de circular arc con unas ciertas coordenadas y nos podemos imaginar que eso es mapeado dentro de SQL Server en esta región. Ese es el área que estamos nosotros mapeando. Entonces es importante que podamos ver. También nosotros podemos decir el Cure Polygon, que es poder establecer también de que tome en cuenta lo que sería la curvatura de la Tierra. También recordemos que nosotros podemos decir todo lo que sería la aplicación de operaciones espaciales. En este caso, por ejemplo, yo puedo calcular distancias o calcular intersecciones. Acá estamos diciendo que la consulta es: encuentre todas las calles que hacen intersección con el campus de Microsoft. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccione de la tabla de streets todas aquellas calles donde streets, que es el tipo geográfico, se intersecta con las coordenadas del campus de Microsoft, ¿verdad? Entonces, aquí podemos establecer aquí el mapa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos, el uso de datos espaciales tiene mucha aplicación en lo que serían los distintos sistemas. Entonces, es importante que sepan que es posible generar ese tipo de información. Hay una serie de operadores que era la cual nosotros le hemos estado estableciendo hasta el momento. Estos operadores nosotros tenemos aquí estos operadores, por ejemplo, operadores de composición. Vamos a poder unir, intersección, diferencia, establecer la diferencia geométrica. Por ejemplo, aquí nosotros podemos hacer aquí composición de dos áreas, tenemos un área completa. Composición de relaciones, en este caso intersecciones, contiene, está dentro de, toca a o se solapa con otra, digamos que serían diferentes áreas. Construcciones, ¿verdad?, que nosotros podemos tener. Operaciones numéricas, por ejemplo, calcular la distancia, establecer el área, el tamaño, etcétera, que nosotros tenemos entre dos distintos objetos. Entonces ven de que tenemos diferentes operadores. ¿Verdad? Que nosotros podríamos estar estableciendo. Hay una serie de operadores nuevos dentro de todo lo que sería dentro de SQL Server 2012. En este caso, que es lo que podemos tener los operadores, están poniendo todos los operadores tanto disponibles para los tipos geográficos como para los tipos geométricos. Eso es importante. Por ejemplo, aquí cálculo de curvaturas, de una curvatura línea, de una curvatura línea con tolerancia, un buffer con curvatura, establecer el camino más lineal más cercano a, y además establecer diferentes opciones. Por ejemplo, en Geographic, saber si son válidos, hacer válido, contiene, está dentro de, hace overlap, etc. Entonces es importante tomar en cuenta cada una de estas operaciones que nosotros tenemos disponibles dentro de SQL Server. También hay operaciones que implican directamente establecer nuevos arcos circulares con curvatura. Eso es para establecer y tomar en cuenta la curvatura de la Tierra y poder establecer zonas para poder establecerlos. Por ejemplo, aquí tenemos esta zona que está dentro de que está tomando en cuenta países que están en diferentes regiones del mundo y que además está tomando en cuenta la curvatura de la Tierra. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta cada una de estas operaciones que nosotros podemos tener. Igual tenemos nuevos métodos geográficos para poder reorientar. En este caso yo puedo pasar de primero no sé si vieron la transición, yo podría tener primero seleccionado un punto o seleccionar lo inverso, que sería aquí estoy seleccionando una zona de la Tierra y aquí estoy seleccionando toda la Tierra excepto una zona.
Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. También nosotros podemos tomar otras opciones y tenemos otros operadores que me permiten convertir dos columnas, ya sea latitud y longitud, hacia datos geográficos. También es importante todo lo que sería el manejo de estos operadores, y vean que estos operadores se hacen directamente dentro de todo lo que sería el Transact SQL. Vamos a continuar con nuestra presentación. También hay que recordar, estos son datos también soportados en 2012, que serían los datos espaciales y la referencia que nosotros podríamos tener. Existe dentro de todo lo que sería el mundo de datos geográficos diferentes fuentes de información geográfica, por ejemplo, todo lo que sería Bing, Google, Yahoo, OpenStreetMaps. Existen todos estos. Entonces cada uno de estos nosotros podemos tener, después convertir los datos que están en esos repositorios a datos que pueden ser interpretados dentro de SQL Server. También usted puede generar sus propios datos. Por ejemplo, tenemos aquí la información de poder generar Spatial Wiki. Digamos, el Spatial Wiki lo que nos permite es poder generar polígonos sobre mapas y después obtener esa información para guardarla dentro de nuestra base de datos geoespacial dentro de SQL Server. Entonces ven que es importante y que nosotros podemos lograr sistemas bastante interesantes con la aplicación. Por ejemplo, nosotros podríamos tomar y hacer agregaciones de todo lo que sería las límites de una ciudad, por ejemplo, de áreas geográficas, y poder lograr cada uno de estos. Aquí tenemos un mapa con diferentes zonas geográficas que después podemos unir en una gran zona, por ejemplo, de ciudades que nosotros podemos estar estableciendo y generar. Existe también, si ustedes quieren empezar a trabajar con datos geográficos, diferentes bases de datos que están disponibles. En este caso, ustedes pueden utilizar geodata.gov, que tiene información sobre datos geoespaciales. También el OpenStreetMaps, que es bastante importante, tiene muy bien mapeado casi todo el mundo, ustedes pueden utilizarlo. O pueden comprar mapas que ya están dados por terceros. En este caso, ya sea por Naptech o por Data Market, en Azure hay mapas y coordenadas que pueden utilizar ustedes para poder estar haciendo cada una de estas operaciones y empezar a mejorar sus aplicaciones con datos geográficos. También existe una opción que está disponible, que es prácticamente qué es lo que yo puedo hacer para poder venir y estar haciendo, ¿verdad? Primero existe una herramienta que se llama Shape2SQL, o sea, que me permite poder cargar la información dentro de SQL Server. También existe el add-in de MapPoint para SQL Server. Existe todo lo que sería SafeFME para poder generar también puntos, nada más que en este caso es comprado. La primera opción, Shape2SQL, es completamente open source y nosotros podemos venir y generarla. Otra de las mejoras que tiene todo lo que sería SQL Server 2012 es que se han mejorado todo lo que serían los índices para poder optimizar las consultas que hemos estado mencionando anteriormente sobre datos geoespaciales. E igual el optimizador de consultas ha sido ahora, valga la redundancia, optimizado para que tome en cuenta este tipo de datos espaciales y que las consultas sean mucho más rápidas. Entonces, en general se han tenido todo lo que sería mejoras de desempeño en SQL Server 2012 cuando estamos haciendo datos de consultas geoespaciales y más que todo cuando estamos calculando áreas, cruces de áreas, interpolación de áreas, etc. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta, que es una de las grandes mejoras que se tienen en este momento. Finalmente, hablando de datos geoespaciales, en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? En SQL Server, en la nube, que sería Windows Azure SQL, también existen capacidades para manejo de datos espaciales. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta, digamos que también van a poder contar con capacidades de datos espaciales cuando estén trabajando con plataforma de la nube.
Específicamente, se han dado mejoras desde el año 2012, digamos, en el Azure Database. En este caso, el Geography está en paridad con el Geometry. Eso quiere decir que están los mismos operadores disponibles para los dos tipos de información que ustedes van a tener. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Se mejoró el desempeño, todo lo que sería los planes del vecino más cercano y todo lo que sería la aplicación de columnas espaciales persistentes ya también fue aplicado en Windows Azure. Ya como nos acercamos al final de esta presentación, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En conclusión, ¿qué es lo que podemos tener dentro de SQL Server? SQL Server tiene soporte para datos geométricos y geográficos, tiene toda una serie de operadores que ustedes tienen que aplicar y sacarle provecho a una de esas. Se ha mejorado el desempeño con todo lo que serían los índices de base de datos y la mejora de los planes de consultas para poder estar haciéndolo, y además desde que SQL Server soporta los tipos de datos o representaciones de datos más importantes de la industria, así que ustedes van a poder estar haciendo uso de los mismos. Acá lo que les dejamos nosotros ahora es como invitación para que ustedes puedan empezar a probar todo lo que serían los datos espaciales. Existe una serie de conjuntos que está de información donde ustedes pueden obtener mayor información. En este caso estos son los blogs oficiales. Este último es el blog oficial de uno de los generadores de contenido de datos espaciales de SQL Server, de los que trabajan en el equipo de datos espaciales, para que ustedes puedan consultar mayor información sobre el uso de datos espaciales dentro de SQL Server.